El domingo pasado falleció un peruano fuera de serie, un optimista admirable, ejemplar, a quien tuve el privilegio de conocer. Sandro Venturo era su nombre. Y, y nada, quería terminar esta semana recordándolo y evocándolo a través de una entrevista que le hice hace como un año en mi canal Rajes del Oficio. Vamos, Pato, con la entrevista. Sandro, bienvenido al programa. Hola Pedro, buenas noches, qué gusto. Bueno, vamos a arrancar con la noticia del día, para mí, ¿no? Que es el comunicado número 02-2023 de la ADOGEN. ¿Qué cosa es la ADOGEN? La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú en situación de retiro. En los hechos, siempre ha funcionado este gremio como una suerte de vocería informal de aquellos militares y marinos que están en actividad, ¿no es cierto? Porque como los militares no pueden ser deliberantes, se expresan a través de adogen muchas veces, como creo que en esta ocasión. Arrancan diciendo que se refieren a dos de las manifestaciones que ha tenido el premier Otárola ante el Ministerio Público, y dice textualmente, en ambas, el premier pretendería negar que la presidenta de la República, Dina Boluarte, autorizó el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas. Y habla de un decreto supremo del 14 de diciembre del 2022, donde dice que la presidenta ordena la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional y por lo tanto ampara el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Dice más abajo, la declaratoria del estado de emergencia por la Presidente de la República respalda el uso reglamentario de las armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas. Además, dice líneas más abajo, si fuese necesario, están cubiertos por el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal que establece estar exentos de responsabilidad penal por agresión ilegítima. Es un comunicado largo, bien durito, bien fuertecito, donde dice además que si los actores políticos, la alusión es a Dina Boluarte y a Otárola, no quieren que las Fuerzas Armadas usen sus armas, entonces deberían incluirlo expresamente en sus dispositivos legales o modificar la ley y de esa manera asumir el costo político de sus decisiones. Ujú, Eso suena bien fuertecito, ¿ah? ujú. Y luego señala, el presidente del Consejo de Ministros pretende trasladar toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin asumir su responsabilidad política. Algo que, ¿no? Yo coincido ahí con la gente de Adogen, ¿eh? Adicionalmente, los ministros de Defensa y del Interior reiteradamente demuestran su desconocimiento de la ley al manifestar que las marchas pacíficas están autorizadas, por cuanto en estado de emergencia están prohibidas todas las marchas o reuniones, así sean pacíficas o menos violentas. Y sobre el incidente sobre el cual los medios han informado hoy día, sobre estos militares que se ahogaron en el río Ilave, dice, Adogen Perú lamenta profundamente la pérdida de la valiosa vida de los efectivos militares de la patrulla del cuartel de Ilave, en Puno, que por la indecisión de las autoridades, al verse rodeada y amenazada por más de 100 violentistas subversivos, evitaron el uso de sus armas y se vieron obligados a arriesgar su vida cruzando el río Ilave con la pérdida de 4 vidas y 2 desaparecidos. Y todo el rato hablan siempre de violentistas subversivos, de terroristas,
y cosas por el estilo, ¿no? En ningún caso hablan de civiles muertos accidentalmente o algo por el estilo. Este, y muestran su total rechazo ante la falta de firmeza en la conducción del país por parte de las autoridades del gobierno central. Carajo. Mier Miraflores, 6 de marzo del 2023, lo firma el vicealmirante de la Armada Peruana, Javier Bravo Villarán, presidente del Consejo Directivo de Adogen Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí. Lo que saco, si quieres, de interesante es que efectivamente, si haces una declaración, pones el estado de emergencia, tienes que haber dicho expresamente que las protestas pacíficas van a ser permitidas, porque en un estado de emergencia están prohibidas las reuniones, y tienes que haber dicho explícitamente que las Fuerzas Armadas no pueden utilizar las armas. Uh-huh. Y entonces eso creo que es un golpe duro para el actual Ejecutivo, que ha venido diciendo más bien lo contrario. Hemos declarado estado de emergencia y no hemos autorizado A, B, C, D. Pero la segunda cosa interesante es que felizmente que estos señores militares no están en el gobierno, porque si no, Ah, no, si claro, no. reclaman lo que reclaman, este país estaría incendiándose en Olvídate. este El momento. lejano oeste sería así un Chancay de a medio, ¿no? Esto Y sería claramente una no entienden, balacera, pero que mueran los sí, que tengan que morir. y ahí lo que creo es que, de nuevo, a estos militares retirados, como a una parte pequeña, pero relevante del país, que cree que esto se va a solucionar metiendo bala y prohibiendo manifestaciones, lo que nos está diciendo es que no han entendido nada de lo que está pasando ahora y lo que viene pasando hace 5, 10, 20 años en el país, ¿no? Entonces, celebremos que estos señores no tienen nada que ver con el gobierno. Ahora, acá Porque hay sería lo mismo. una cosita, creo, a favor de Adogen, ¿no? O de los militares en situación de retiro que se pronuncian formalmente, pero que expresan informalmente la posición de un sector de autoridades del ejército y de la marina, ¿no? Lo que están diciendo estas personas es, mira, hasta el día de hoy no asumes ninguna responsabilidad política por los muertos, ¿no? Y ya nos estamos encrespando y molestando y fastidiando porque nos estás endilgando a nosotros, nos estás endosando los Yes. muertos y tú estás sacando cuarta, y no solamente eso, sino que ante el Ministerio Público te atreves a decir que ni el mismo Otárola, que es el que ha declarado esto, ni la presidenta Boluarte han dicho disparen, ¿no? De acuerdo. Ese es un buen tercer punto, y es los militares, si es que esa asociación expresara a los militares no retirados, a los de oficio, lo que nos están diciendo es que Asume tu podría responsabilidad. podría haber, no, y podría haber una fracción al interior del gobierno, ciertamente. Sí, o sea, digamos, acá lo que hay es un comunicado, creo que bastante fuerte, enérgico, pidiéndole al Estado peruano, en este caso, concretamente a la Sí, presidenta Boluarte y al primer ministro, oigan, asuman su responsabilidad. No nos así es. enchufen a nosotros la consecuencia de sus actos, de sus decisiones, porque las Y si, decisiones lo han venido de arriba. y si lo pongo caricaturescamente es, no nos enchufen la responsabilidad que ustedes tienen, porque si por nosotros fuera, hubiéramos sido más bravos. Claro, pero para eso tendrían que gobernar los militares y Así no es, sé, así o es, sea, esa así situación es. yo la creo más, la veo más lejana, ¿no? De acuerdo. Lo decía como Pero una sí, ironía dramática en esa situación que ahora estamos aquí, viviendo.
¿qué cosa puede pasar después de esto? Porque, digamos, hacia adentro tiene que haber resonado y remecido como un sismo de 7 grados en la escala de Richter. O sea, este comunicado, estos dos papelitos que parecen dos inocentes hojitas, traen detrás una carga, una cosa irascible de sentirse defraudados por las autoridades políticas actuales, ¿no? Sí, es una posibilidad. Otra es que sigamos en el pantano en el que estamos, donde ninguna fuerza política, civil, ni estatal, hablando del Congreso y del Ejecutivo, parece tener la suficiente fuerza o la suficiente influencia para resolver esta crisis, ¿no? Lo que estamos viendo es que todos los actores están empatados. El Congreso no presiona al gobierno, el gobierno no presiona al Congreso, los militares ahora sacan este comunicado, la calle ha estado enardecida, lo que hemos vivido entre diciembre y enero especialmente ha sido inaudito, no pasaba eso en el país hace muchísimo tiempo, Mm. y cuando pasó de otras maneras, ciertamente, eso podemos hablar ahora, ¿no? Por cosas menos graves se han cerrado congresos en los últimos años o se han vacado presidentes. Sí, Por claro. cosas mucho menos graves, ¿no? Se han resuelto las crisis políticas en el país. Y tengo la impresión que hoy día estamos en un país descabezado, donde los partidos están como avestruces escondidos, nadie habla, el Congreso está flotando en el pantano diciendo, bueno, si no nos presionan, nos caeremos hasta el 26. Y la presidenta a su vez también dice, bueno, si la calle no logra sacarme y los partidos políticos siguen escondidos, también me quedaré hasta el 26, pues, ¿no? Entonces creo que estamos en una situación terrible en la que cada noticia dura que ha venido sucediendo en los últimos 60 días o 90 no ha sido suficiente para que se resuelva nada en el país. Mm. Triste. Omar Coronel publicaba un texto importante en la revista IDL del Instituto Muy de bueno. Defensa Legal, que empezaba con una frase que a mí me parece importante y que como que ni el gobierno ni el Congreso han terminado de digerir, ¿no? Y es que el Perú está viviendo un histórico ciclo de protestas, lo que ya algunos llaman, como José Carlos Agüero, un estallido social. Y esta cosa, claro, con los carnavales, de alguna manera se ha mitigado, la gente ha regresado a sus regiones, han celebrado sus carnavales y ya acabaron los carnavales, y otra vez las protestas han comenzado a escalar rápidamente, concentradas en Puno, pero la cosa está resurgiendo una vez más. Y ahí yo no sé qué cosa es lo que sigue después de esto. Yo creo que el artículo Coronel es muy bueno, ¿ya? No sé si él lo quiere decir así, porque si no discrepo, pero yo creo que estas protestas que vienen desde las zonas rurales y Sí. especialmente desde el sur son históricas porque llegan hasta Lima, porque no se quedan en su macroregión y porque emplazan a dos poderes del Estado. No estoy seguro que sean históricas en el sentido en el que resuelvan la situación, porque, insisto, creo que todo está empantanado. Las marchas hace 2 años para la salida de Merino no solamente fueron masivas y claro, fueron más urbanas en las principales ciudades del país, con un fuerte componente joven, pero sí tuvieron un resultado político, la renuncia de Merino, Ujú. ¿cierto? Y fueron más Y urbanas, ¿no? fueron más urbanas, pero fueron urbanas en todas las ciudades principales del Claro. país, ¿no? Y antes que eso hemos tenido la Marcha de los Cuatro Suyos, donde sí habían actores políticos, ¿no? Toda esta coalición de partidos de izquierda, de centro, de derecha, porque tenías al PPC, tenías al APRA, tenías a las izquierdas, marchando contra Fujimori.
Sí. ¿no es Y cierto? antes recuerda a Federico Salas y su marcha a caballo, Así este, es, que así en algún es. momento se le perfiló como un candidato a la presidencia de la República y terminó Y yo incluiría terminó como protestas, un fujimorista más. yo incluiría protestas de ese calibre, o sea, en el sentido que tuvieron consecuencia política, las que hubo en el primer gobierno de Alan García, que dio lugar al movimiento Libertad, Claro. contra la estatización de la banca, y antes, ciertamente, los finales de los años 70, que también estuvieron conducidas por las izquierdas, por un gran frente de izquierdas nacional y de izquierdas, que dieron lugar a que el gobierno revolucionario de Fuerzas Armadas convocara luego a la Asamblea Constituyente. Ujú. Lo que vas a ver en esta larga historia es que los partidos políticos han ido desapareciendo de las protestas y lo que hemos tenido en la renuncia de Merino y hoy son, venga de las ciudades o venga del campo, protestas espontáneas, dispersas, donde no hay liderazgos Sí. claros y donde el componente fuerte, si quieres, es menos político partidario y es más político emocional. La gente está harta de los políticos, harta del Estado, harta del Congreso y de los gobiernos, ¿no? Y está reclamando por fin que la clase política, que se vayan todos y que ojalá venga alguien o alguienes o algunos que por fin atiendan las demandas populares. Pero tenemos entonces este gran ciclo de protestas donde la política se desaparece Se y diluye. donde los que son actores civiles dispersos que en algunos momentos confluyen, hartos, hartas de una clase política que no lidera nada, que solo lucra con el bien común. Ese aspecto me parece relevante porque efectivamente es una característica de esto último que estamos viviendo luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Y es que efectivamente cuando tú hablas ya hay que propiciar el diálogo y tú dices, oye, pero ¿con quiénes? Porque no hay pues líderes políticos identificables, ¿no? Que usualmente vienen de alguna ciudad urbana, y acá no hay, no existen, ¿no? Por ahí leí una entrevista en Hildebrand en sus 13 al gobernador regional de Puno, pero que él Sí, tampoco se sentía, digamos, como uno de los líderes de la protesta, sino era uno más, ¿no? sí, Ese aspecto es importante y la reacción por parte del gobierno es deplorable, ¿no? Dice, ya, diálogo. ¿Y se reúne con quiénes? ¿Con Keiko Fujimori? ¿Con Acuña? O sea, esa es su idea de resolver la crisis política actual, no, conversando con, en términos así desotianos de los años 90, con la partidocracia, que ni siquiera ya son partidos, ¿no? Son no, cáscaras, son cascarones vacíos no que representan a nadie. movilizan intereses prebendistas, mercantilistas, universidades, universidades chichas y cosas por el estilo, Minería y no se informal, dan cuenta, y no se transporte dan cuenta. informal, ¿Ah? sí, transporte informal, minería Exacto, informal, exacto. hasta narcotráfico, y hasta narcotráfico. Y les importa un bledo, les importa un pepino que este fenómeno, oye, a cualquier político de talla, ¿no es cierto?, que no existen lamentablemente en estos momentos, dirían, oye, acá está pasando algo demasiado grave, ¿no? Lo de Castillo ya Ahora, era un síntoma y antes Humala fue otro síntoma, Toledo mismo en su momento fue un síntoma, ya Fujimori ya era un síntoma, de que no, acá, pero es que yo creo que en verdad, cuando decimos que la clase política está cuestionada, no estoy pensando solamente en la clase política que está en Lima o que termina en Lima. uh-huh, Estoy pensando en las élites de cada región, que hoy día tampoco representan a sus regiones. de acuerdo, Que no hay liderazgo, cuando decimos que no hay liderazgos políticos nuevos o antiguos en estas protestas descentralizadas, lo que estamos diciendo es que este descabezamiento que vemos en el gobierno nacional sucede también en las regiones,
sucede también en las localidades. El fracaso del modelo o los límites del modelo de las últimas 2 o 3 décadas tiene que ver con que ninguna élite, ni la económica, ni la política, ni la académica y cultural, ¿no? Tienen capacidad, todavía tenemos capacidad, vamos a incluirnos, de proponerle al país una salida más o menos atractiva y confiable. Y eso está pasando en Lima, en todas las regiones y en todos los centros urbanos que a su vez están desconectados de su propio campo, Ahora, ¿no? cuando hablas Entonces, del modelo, ¿estás hablando del modelo económico o de un modelo más gracias. integral? Te agradezco la pregunta. Porque No, yo yo creo que asumo más también integral. que el modelo regional fracasó, ¿no? Es que cuando pienso en el Solamente ha modelo, generado y propiciado corrupción a pastos, ¿no? lo que creo que en El las últimas modelo 2 décadas, político, el sistema es una buena mierda, ¿no? Nuestro sistema de representación ya no da más. Hay que cambiarlo. creo que el pacto tácito de la, que se expresa en la Constituyente del 93, ¿no es cierto? Que la gente aprueba y que ha guiado la economía del país en las últimas más de 2 décadas, ¿no? Ha sido suficiente para que un país como el Perú triplique su PBI y quintuplique su ingreso fiscal, ¿ya? Mm. Pero ese modelo venía con un debilitamiento del Estado, un Estado que hoy día no es capaz de darle seguridad, salud, educación, Nada, nada a la nada, gente, nada, nada. y venía con un modelo de regionalización que ha sido absolutamente fallido. Y ahí la responsabilidad no creo que sea solamente de Lima, insisto. Creo que cuando digo que la clase política ha demostrado su suprema incapacidad, estoy pensando no solamente en Lima, sino en las regiones. Y no solo en los políticos y en los liderazgos económicos, sino también en el ámbito civil, cultural y académico. Hoy día nadie puede decir, por aquí es la salida. Nadie puede decir, mi voz representa a una buena parte de los peruanos y de las peruanas. Creo que estamos en un momento bien crítico. No parece, porque todo está empantanado. Pero Mm. la verdad es que creo que hoy día nadie sabe por dónde es la salida. O si quieres, por dónde es la entrada. Y te faltó incluir a los medios de comunicación, ¿no? Porque hasta hace poco el importante, otrora, diario El Comercio, ¿no? Cuando un editorial sugiere, oigan, ¿para qué vienen a Lima? Ustedes deberían ir a reclamar a sus regiones. Miren, ahí están en azul, no gastan la plata, se la roban. O sea, no vengan acá, regresen a sus sitios y quéjense con sus gobernadores regionales. Oye, no Sí. entendieron nada. O sea, no Lo que pasa es que entendieron yo, nada. escúchame, no he incluido los medios, no solo por lapsus, ¿ya? Sino porque además no pesan nada. O sea, hoy día Es verdad. nadie lee periódicos, Mm. cada vez menos la gente escucha radio y la televisión se ha vuelto un medio de comunicación que básicamente es de consumo, amas de casa y, y no más que eso, ¿no? O sea, creo que los medios de comunicación que antes han sido muy importantes en el Perú y en el mundo, hoy día no tienen ninguna capacidad de influenciar, de influir en la opinión de la gente. Y todo lo que tuiteamos y todo lo que discutimos, no está llegando a la gente, porque la gente está en otra, y sus canales de comunicación, de información, el boca a boca es mucho más poderoso, y el boca a boca digital es mucho más poderoso. Mm. Eso explica por qué en el campo 7 de 10 personas están convencidas de que Castillo fue vacado, no que Castillo salió por golpe de Estado, ¿no? Por un fallido golpe de Estado. Entonces creo que estamos en un país donde los medios ya no valen nada o valen muy poco. Sí, no sé qué decirte porque la situación es tan crítica que no me atrevo a preguntarte qué crees tú que va a pasar porque nadie tiene pues la bola de cristal, nadie, o sea, si alguien te dice, mira, lo que va a pasar es esto o No. tal cosa, está faroleando, ¿no? Está blufeando porque nadie
es capaz de decir en estos momentos, mira, la cosa va a ir por acá. Pero sí te voy a preguntar si esta cosa sigue degenerando, ¿no? Porque, o sea, yo no he visto en ningún momento un ápice de sensatez, de cordura, de sentido común, ya sea por parte del Ejecutivo o del Legislativo. Al contrario, o sea, lo que tú contabas al inicio, hay una suerte, pues, digamos, ahí de arreglo, de tas con tas, ¿no? Ejecutivo y legislativo, vamos de la manito juntos, bailando, hasta el 2026, y estas cosas las vamos a sortear apelando al cansancio de la gente, algo que me parece bien ingenuo, naif, bien tonto, ¿no? O sea, pensar que ah, nos vas a agarrar a todos de idiotas, de que te vamos a soportar hasta el 2026, que suena una eternidad, ¿no? Cuando la gente está Escúchame, pidiendo, ándate ya, no solamente tú, Dina, sino Congreso incluido, váyanse todos. las diversas encuestas lo que nos muestran es que de 10 peruanos, 9 desaprueban al Congreso. O sea, ya que más, ya llegamos al límite. No, Y de 10 peruanos, 8 desaprueban al gobierno. O no, y sea, no. Contaba la vez pasada, hablamos con Tony Zapata, ¿no? Acá la semana pasada, ya, sobre la situación en el sur, donde la desaprobación al Congreso es 3%, ¿no? A nivel nacional es 6%, pero en el sur, 3%. sí, Si consideramos que en la ficha técnica el margen de error es más menos 2,8, o sea, casi 3, se va a todo, cero. así, O sea, a cero. dice cero, sí. O sea, de verdad que estamos en una situación tan deteriorada como país y me alucina que quienes tienen la responsabilidad política de conducir nuestros destinos estén en otra, porque están en otra. Bueno, claramente los que postularon al Congreso postularon, parece una caricatura, pero es cierto, postularon por un salario, postularon para mejorar el menú de los almuerzos del Congreso, Mm, ¿no? Postularon para las joyerías respectivas y encima para seguirle cobrando cupo a sus propios trabajadores, ¿no? O sea, hay gente que no parece tener vocación de servicio, mm. ¿no? Y en el gobierno tenemos a una presidenta que desde el primer día lo que nos dijo fue juro hasta el 2026 y el siguiente día y el subsiguiente se reunía con las bancadas del Congreso como si representaran algo, ¿no es cierto? Y a continuación fue a eventos de celebraciones militares, celebraciones oficiales, sin ningún gesto claro de conectar, de interés por conectar o hacer empatía con la gente. Este gobierno desde que comenzó diciendo, me gusta la banda presidencial. Y nunca comunicó, estoy acá al servicio de la gente y voy a hacer todo lo posible para sacar a este país de la crisis. Y si tengo que renunciar como gesto para presionar a la clase política, lo voy a hacer, porque he entrado aquí a servir a mi país. Lo que la gente lee en el gobierno de Dina Boluarte es, la señora se quiere quedar, no le interesamos nada. Y los muertos no han hecho sino ratificar ese prejuicio de manera dramática, de manera trágica, de manera realmente injustificable. Yo te mencionaba hace un rato al gobernador regional de Puno, que no me acuerdo cómo se llama, pero él comentaba en esta entrevista con Rebeca Diz en el semanario de Hildebrand que bastaron 2 muertos en Lima para que caiga el gobierno de Merino, ¿no? Sí. En ese momento de la entrevista, creo que eran los primeros muertos en Ayacucho, pero como no habían sido en Lima, no pasaba nada. Vamos ya contando 60 muertos y yo no he visto a ni un puñetero congresista pidiendo la interpelación del ministro del Interior, del ministro de Defensa, haciendo escándalo, bulla, para que respondan ante la sociedad, ante el país. No solo Porque eso, ojalá
no haya más muertos, pero como están las cosas y ante esta desconexión, ¿no? Ese es el gobierno y el Congreso unplugged, totalmente desenchufados de la realidad. Ya, Así pero las ahí la pregunta, cosas, todo va a empeorar. pero mira, ahí creo que la pregunta para esta conversación sería, ¿por qué entonces, con ese alto rechazo al Congreso y a la presidencia, por qué entonces, con esa cantidad terrible de muertos, por qué entonces cuando el país parece más harto que nunca de la clase política, por qué no está pasando nada? Y yo sugeriría entonces, a ver si te parece esta respuesta, que la paradoja es esta. Precisamente por eso Dina se queda, porque no hay opción, Porque no está porque no hay pasando nada. alternativa, Mm. porque no aparece ningún liderazgo suficientemente claro y sano como para que la gente diga, váyanse todos ya y por lo tanto que venga tal o cual, ¿no es cierto? Creo que hemos llegado a un punto en el que el descabezamiento es absoluto. Nadie quiere a los que están y no hay cómo reemplazarlos. Creo que esa es la paradoja que estamos viviendo ahora. Claro, pero a la vez la situación se vuelve explosiva en tanto en cuanto si la indolencia por parte de las autoridades políticas en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el Poder Judicial, ¿no? Porque hasta el día de hoy yo no he visto a ninguna autoridad policial o militar respondiendo frente a las muertes. Eso en la práctica asusa, ¿no es cierto?, la ira y la indignación de la gente antes que aplacarlas o mitigarlas o jugar al cansancio, que es lo que están jugando en el Ejecutivo y en el Legislativo. Entonces, ese tipo de actitudes o de reacciones no van a hacer más que empeorar las cosas. ¿No crees que ya estamos viviendo un efecto de saturación? Todo esto es una mierda y ya Sí. no espero nada de esto, ¿no es cierto? Porque no hay puerta de salida ni hay recambio posible. Felizmente llegaron los carnavales para seguir desconectando de la política peruana. Por eso digo que creo que esto es más grave, Sí. porque Yo estoy de acuerdo con la primera parte, lo que dices, todo esto es una mierda, pero me pregunto por qué hay gente en un centro que existe. O sea, existe, digamos, de una manera muy tenue, ¿no es cierto? Porque mientras más se asuse por parte de las autoridades políticas en el Ejecutivo y en el Legislativo esta indolencia, vas a polarizar más, vas a, vas a propiciar más violencia que se van a ir hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha. Entonces, al final sí vas a tener opciones políticas en esos ámbitos, en la extrema izquierda y en la extrema derecha. E ir ahora, pero, hacia eso, me parece ya, eso sí es el apocalipsis, The pero yo Walking creo, yo Dead, quiero, ¿ah? El apocalipsis zombie creo total. yo creo que la polarización que existe en Twitter, The Last of Us. ¿no? La polarización que existe en Twitter y en las opiniones de izquierdas y de derechas que solo viven para descalificar al otro y que no tienen ninguna capacidad de encontrar puntos medios, ¿no? La gran mayoría del país, que dicho sea de paso, no está en Twitter, Sí, ¿no? No está en esa discusión, está concentrada en esto, ¿ya? La política nunca ha servido, yo he salido adelante, bien o mal, sin los políticos y sin este Estado que no sirve para nada, y hoy día, que están peor que nunca, bueno, seguiré saliendo adelante por mi cuenta. O sea, creo que la fractura claro. entre Estado y sociedad hoy día se ha vuelto ya innegable. Es casi un alto contraste, ¿no? Insalvable. Ese comentario que acabas de hacer, yo se lo he escuchado en más de una oportunidad a amigos italianos e italianas en diferentes momentos, ¿no? Mira, aquí la corrupción, las instituciones, esto es una porquería. Acá hemos optado por seguir haciendo lo nuestro, pero claro, estás en Europa, ¿no? Estás en No, yo Italia, estás sé, en Roma. Acá estamos seguramente. en el Perú,
donde las necesidades son muy, muy grandes y el Estado no te da nada. O sea, el problema del agua, solamente para mencionar un aspecto, es un problemón, es un temón y no se hace absolutamente nada por resolverlo. No, sin duda, sin duda. Ay, yo solo estoy pintando este escenario en el que el rechazo ha llegado a su máximo nivel y saturó. Y la gente no está esperando nada de la política de los políticos ni del Estado. Y va a seguir adelante. ¿Qué tendría que pasar para que este empantanamiento se rompa, Sí. ¿no? Castillo cayó por su propio error, O sea, no salió ¿no es por el cierto? Congreso claramente, o Y por sea, el Congreso ni por nunca lo nadie. pudo vacar, ¿no? Debiendo vacarlo, nunca lo vacó Ya, y, ¿no es cierto? o sea, tuvo que él dispararse al pie para allá, salir Así del es, castillo. porque si no seguiría ahorita gobernando. Claro. Y Como probablemente hoy dice día Alberto Vergara, sí, ese fallido golpe fue una genuina imbecilidad, ¿no? Si no sí. hubiese sido por esa genuina imbecilidad, Castillo seguiría, porque el Congreso no lo podría vacar porque no le interesaba vacarlo, porque era su manera de quedarse. Bueno, pero Castillo siempre fue consistente, ¿ya? Siempre fue consistente. ¿A qué me Consistente. refiero? A ver, ¿A qué me refiero? por A favor. que en la primera vuelta se da con la sorpresa de pasar a la segunda y en la campaña para la segunda vuelta, ¿no? Tuvo comentarios erráticos, llegó muy mal al debate presidencial. En el debate técnico se eligió un equipo de técnicos y en el segundo debate a otro equipo de técnicos. Llegó gobierno sin organización, sin propuesta, y hoy ya sabemos, con la clara intención de medrar del bien público. Oye, pero ¿No es fíjate que cierto? su mensaje inaugural, el del 28 de julio, Sí. me pareció aceptable. Yo ahí dije, pucha, que ojalá, ¿no? Haga lo que dijo, pues no, o sea, hacer un gobierno abierto, pluripartidario, tecnocrático, meritocrático, dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, que polarizaba, y al día siguiente, 29, volvió con la misma cantaleta y ya Es comenzó que con las reuniones en Breña y todo eso, y ya. a eso me refiero con consistente, porque ya de la campaña lo que decía un día lo negaba al día siguiente. Y lo que decía un vocero, uno de sus voceros, era contradictorio con lo que había dicho el otro vocero, vocera. O sea, ya claramente era el gobernante de la improvisación, ¿no es Eso cierto? era, ¿no? Y durante todo su gobierno hemos tenido récord de número de ministros y de ministras en un año. La cosa Hemos alucinante. tenido anuncios grandilocuentes que nunca se ejecutaron, ¿no? Y hemos tenido unos niveles de corrupción ridículos, absurdos, que nunca fueron descubiertos, sino por la prensa, porque alguien en algún ministerio y en otro soplaba la estupidez que estaban haciendo sus aliados en cada ministerio. O sea, de verdad la mediocridad era total. Y me da Mm. pena decirlo porque efectivamente mucha gente en el Perú sintió que Castillo podía representar no solo sus intereses, sino convertir al Estado en una entidad al servicio del pueblo. ¿Ya? Nada de eso se cumplió. Y así como Castillo improvisó en las elecciones y en el gobierno, bueno, improvisó también con un golpe de Estado que fue tontísimo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ha sido consistente siempre, siempre. Nunca fue un Claro, pero, político. pero, pero Siempre en fue, esa descripción, mira, sí, matices más, matices menos, calzan todos los anteriores presidentes, ¿ah? sí, O sea, sí, Castillo al final terminó siendo sí. un pirañita, un raterito, ¿no es cierto? Sí, la caricatura de las gestiones Ah, anteriores. sofisticadamente, ¿no? Sí, Dos más que otros, pero han habido oportunidades perdidas. Castillo creo que ha sido una, Humala, Toledo, o sea,
No, y PPK y Vizcarra. Vizcarra ha sido el más exitoso como comunicador político, ¿no es cierto? Vizcarra, Pero sí, Vizcarra. ya, como comunicador político, pero como líder de un Estado que necesitaba tomar medidas fuertes para atender a la gente, Vizcarra no hizo nada al final, ¿no es No, nada. cierto? O sea, No, al final lo nada que hemos tenido también, es una retahíla de oportunidades perdidas. sí. Y yo creo que la gente ya está acá. Es que la gran tragedia, Pedro, es que después de Fujimori, las fuerzas que se unieron para sacar a Fujimori y que gobernaron las últimas 2 décadas, no solo demostraron ser tan corruptas o casi tan corruptas como el Fujimorismo, Sí. sino tan desconectadas y tan ensimismadas como Castillo. Creo que en los dos extremos tienes esta mezcla de eh, políticos improvisados y o frívolos que no parecen haber estado nunca interesados en transformar un país que confió en ellos. Sí, pero en ese combo descolla, creo, por lejos Alejandro Toledo. Alejandro Toledo tiene una responsabilidad enorme, importantísima y fundamental. Él pudo, de alguna manera, refundar un país, hacer un quiebre, ¿no? Hacer un gobierno responsable, reencauzarlo. No te digo que hagas una refundación de la República o algo por el estilo, pero sí darle un norte al país, darle un futuro, una visión de futuro. Bueno, Se dedicó a chupar y a robar. Puta Ni madre. Toledo, ni García, ni Humala Por eso pues, se ninguno. atrevieron a hacer las reformas, las grandes reformas que habían que hacer. Tú puedes encontrar eh, varias cosas importantes, ¿ah? Carrera magisterial, unificación de programas sociales, o sea, en cada gobierno puedes encontrar decisiones relevantes que han mejorado ciertos aspectos de la gestión pública, ¿ya? Eso no lo podemos negar, pero en la suma final lo que tenemos es un país que tuvo más ingresos y que no consolidó su institucionalidad pública, que no mejoró sus servicios al ciudadano y que no tuvo la capacidad de cerrar las grandes brechas que Perú hoy día muestra como, si quieres, el síntoma. Yo siento que esta crisis lo que ha mostrado es una especie de erupción que muestra todos nuestros males: el clasismo, el racismo, la centralización, ¿no? O sea, la desconfianza social, la corrupción, la indolencia que va contra los derechos humanos. O sea, creo que esta crisis está sacando como Lo todas peor, nuestras enfermedades, lo todas peor, nuestras lo peor. enfermedades, Lo pero peor, ninguna es nueva. no, ninguna Las es hemos nueva. venido Ninguna es nueva. cultivando y acumulando durante décadas. Un tema final, Sandro. Vale. La Asamblea Constituyente. ¿Cómo se debe enfrentar esa noción? Porque está presente. O sea, no podemos negar que el tema sigue ahí. Ahora, yo diría medio paso atrás. Necesitamos grandes reformas. Reformas en el sistema político, Urgentes. reformas que habiliten un Estado que le dé servicios a la gente, que cierren brechas, que den oportunidades a la ciudadanía, Urgente. propia cuenta adelante. Necesitamos integrar campo con ciudad, necesitamos integrar Urgentísimo. macroregiones con capacidad de autonomía y de gestión para que salgan por su propia cuenta. O sea, creo que hay grandes agendas que necesitamos urgentemente acometer. Lo que Y pasa es entonces que todas son urgentes. ¿Por cuál arrancas? la pregunta es, ¿una constituyente Mm. resuelve eso? Probablemente de manera simbólica, sí, de manera simbólica, ¿ya? Pero con esta clase política y con esa sociedad civil que no tiene capacidad de pasar las fronteras de lo civil para llegar a lo político y renovar, por lo tanto, la política, ¿no? Creo que estamos paralizados todos. Hoy día, mañana llamar a una constituyente
que es el sueño de varios amigos de izquierdas, es una irresponsabilidad suprema. Y para quienes tenemos propuestas progresistas, es un territorio de temer, porque en un país conservador como este, Le van a meter la muchas pena de muerte de todas maneras. Por muchas de las ejemplo. cosas que avanzó el Perú en Así los es. últimos tiempos, a pesar de todo lo que hemos dicho y rajado en esta conversación, se perderían instantáneamente. Ese es mi Creo, temor también. ya, entonces yo creo que necesitamos grandes reformas, sí. Necesitamos un nuevo pacto social, por supuesto. Mm. Necesitaríamos, por lo tanto, una asamblea constituyente a buena hora. Pero para llegar a eso, necesitamos actores políticos y civiles que hoy día no tenemos. Propuestas sobran, ideas de qué reformar está más que estudiado y discutido, pero no tenemos No sé qué quienes. tanto, ¿ah? Mira lo que ha pasado en Chile. Y hoy día he visto en portada del Mercurio que ya, ahora han establecido otro mecanismo. Vamos a ver, que recién está empezando. Vamos a ver cómo le sale, ¿no? En este Bueno, es que segundo yo creo intento. que yo creo que en Chile pasó lo que le suele Porque pasar. el primero fue un fracaso. Bueno, fue un fracaso porque las izquierdas, los sectores progresistas, se sintieron dueños de la escritura de la Constitución Así y es. dejaron de escuchar a todo Chile, que es un problema que siempre tienen las vanguardias. ¿Ya? Y Chile ha sido un fracaso, entonces, la primera constituyente, ¿no? Hoy día en el Perú, y ese es un buen ejemplo para mirar, hoy día nadie en el Perú puede decir, yo sé cómo se escriben las reformas que vienen a continuación. Necesitamos un radical y exigente proceso de escucha. Necesitamos escucharnos entre todos y encontrar por lo menos esos mínimos comunes que hagan viable un país que hoy día está partido, fragmentado, dividido y peleado consigo mismo. Si no hacemos ese ejercicio de humildad, que es bien difícil de hacer, esta crisis no solamente va a continuar, sino que nos vamos a comenzar a ahogar en ella. Termino con una cosa. A inicios de los 2000, recuerdo que en Argentina se decía, después de esta crisis, ya no podemos caer más hondo. Argentina se va a ir para arriba. Y Argentina sigue hundiéndose cada vez más. Para No mí es nos un misterio. confiemos. Argentina para mí es un misterio. Una Bueno, inflación, pero mira, va de 20 años que están en lo mismo. Ahora, siguen ahí de alguna manera sobreviviendo, ¿no? Pero cada vez van para peor. y el otro extremo sería Chile, si quieres, para hablar de los vecinos, donde el gran avance de la sociedad chilena tiene hoy una ciudadanía que dice, todo lo que avanzamos es insuficiente. Porque hemos avanzado, queremos más. Ujú. Y la clase política no ha sabido escuchar ese mensaje, menos aún las izquierdas de sectores progresistas, ¿no? Creo que para hacer política hoy necesitamos, en el Perú y en el mundo, una disciplinada capacidad de escuchar a las ciudadanías Mm. y encontrar esos puntos medios que hagan viables sociedades como la peruana. Si no hacemos eso, esto puede continuar muchísimo, muchísimo tiempo más, lamentablemente. Esto último creo que es lo más importante. Tenemos que aprender a escuchar al otro, ser empáticos, tratar de comprender lo que está ocurriendo. Pero Sí, eso parece ser un desafío colosal y titánico en estos momentos. quien encuentre el método o los métodos para sentar hoy día en una misma mesa a quienes gozan insultándose mutuamente y Mm. descalificándose mutuamente, y a quienes sueñan con dispararle a todos los que protestan, y los que protestan con quemar no solamente edificios públicos, sino todos los barrios de clases altas del Perú, el día que podamos sentarnos, bajar la guardia y escucharnos, probablemente encontremos, dibujemos esas puertas de salida o de entrada, como quieras llamarle, que el Perú hoy día necesita. Cuando pase eso, tú y yo vamos a estar bajo tierra, mi querido Sandro. Oye, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa.